Hola, ¿cómo estáis amigos y amigas? Bueno, hoy vamos a tocar os voy a explicar, o voy a intentar al menos explicarlo de una forma sencilla, eh, qué relación tiene, digamos, la pérdida de peso o el aumentar de peso con los hidratos de carbono, con los azúcares. Cuando hablamos de hidratos, hablamos de glucosa, hablamos de glúcidos o hablamos de azúcares de forma más común. Es lo mismo. Cuando te dicen hidrato, te dicen cuánta glucosa tiene este producto o este alimento o cuántos azúcares tiene, estamos hablando de lo mismo. Se le llama de diferentes formas, realmente son carbohidratos o hidratos de carbono. Ese es el nombre de verdad. O glúcidos también porque tienen glucosa, entonces también. Esos dos nombres son los científicos, pero luego de forma más vulgar solemos decir azúcares. Bueno, entonces vamos a ver, os voy a explicar, por ejemplo, el hidrato de carbono son fundamentales, ¿vale? Dentro de los macronutrientes tenemos grasas, hidratos y proteínas. Y los tres son fundamentales, ninguno de los tres podemos dejar de comer, ¿vale? Tenemos que comer de los tres. Pero tenemos que saber cómo dosificar y qué cantidad comer. Luego, una cosa importante, los hidratos, hay unos hidratos de carbono que son sanos, ¿vale? Que provienen de vegetales, hortalizas, tubérculos, todo tipo de verduras, legumbres, frutos secos. Todo ese tipo de hidratos son buenos porque va a ser una absorción lenta, ¿vale? Porque al tener el índice glucémico bajo, quiere decir que cuando entra en nuestro cuerpo no nos produce mucha glucosa a la vez. El impacto que produce nuestro cuerpo es poco, entonces se produce poca glucosa, por lo tanto podemos gestionarlo bien. Ahora os explicaré, os voy a poner un ejemplo con la lluvia, ¿vale? Y luego hay hidratos de carbono que no son buenos. ¿Por qué no son buenos? Pues son un tipo de hidrato de carbono que realmente lo que se ha hecho a través del tiempo es añadirle muchos azúcares y muchos químicos y muchas materias que no son sanas y que además, aparte de que no son sanas, no estamos hechos, no tenemos digamos, un funcionamiento hecho para poder digerir ese tipo de productos de forma adecuada, ¿no? De forma eficiente. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque son productos que no han existido nunca. Existen de 200, 100, 150 años para acá o 50 años. Pero eso no existía antes. Entonces, claro, si no existía, no tenemos adaptación a eso. O sea, es muy sencillo entender. Cosas que no existían, cuando las comemos, nuestro organismo, nuestro metabolismo no está preparado para digerir eso. ¿Vale? Entonces, por eso no son buenos. Y ahí estarían toda la bollería, los dulces, todos los refinados, harinas, zumos industriales, todo, cereales de estos que van envasados en cajitas, refrescos, todo eso, ¿vale? Todo el tema de esto es pastelería, heladería, todo. Esos son productos que no son tan sanos para nada. O sea, podemos comer alguno de vez en cuando, pero esos... Y ahora voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto hidrato tengo que comer? ¿Cuánta glucosa tengo que meter al cuerpo? Pues va a depender de qué necesidades tengas tú. Y eso va a depender de, sobre todo, cuál es tu actividad y de tu propio metabolismo, de tu edad, de tu estatura, de tu peso, pero sobre todo el gasto de hidrato de carbono, que es el principal suministro de energía, va a depender mucho de qué haces tú, qué actividad haces. Si tú tienes una actividad que estás en una oficina sentado todo el día o sentada y esa es tu actividad, pues no necesitas mucho hidrato, porque el hidrato principalmente nos sirve para más cosas, sus funciones son muchas, pero una de las más importantes es proveernos de energía, que en nuestros músculos haya glucosa y luego al final el glucógeno, pues mucha glucosa junta, el glucógeno dentro de los músculos y también glucosa dentro del hígado, glucógeno hepático dentro del hígado. Esas son las funciones principales, luego tiene otras, lógicamente se necesita glucosa para el corazón, para el cerebro, prácticamente para todo. Pero no necesitamos grandes cantidades. Os voy a poner un ejemplo con la lluvia. ¿Vale? Cuando llueve suave, imaginemos que tenemos un jardín, ¿vale? Que lógicamente si hay hierba o hay plantas, tenéis cualquier cosa, plantas, cualquier maceta, lo que sea, o plantáis
un rosa, un rosal, por decir, necesita agua. Lógicamente necesita agua. Entonces vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que hoy llueve. Y llueve mucho. La pregunta es, ¿mañana cuando os levantéis tenéis que regar el jardín? La respuesta lógicamente es no. Una respuesta lógica es no. ¿Por qué? Porque tiene el agua necesaria ya, tu jardín. Y ahora la pregunta, que hay gente que a veces cuando lo digo, se echa la mano a la cabeza, el hidrato que es importante. Nadie jamás, yo no he dicho nunca que no es importante, es importantísimo. Pero tenemos que gestionarlo bien, tenemos que administrarlo bien en función de qué hacemos. Entonces, volviendo a lo del jardín, si llovió anoche mucho y hoy te levantas, no tienes que regar el jardín. ¿Por qué? Porque tu jardín ya no tiene más capacidad de absorber agua. Pues cuando nosotros tomamos un producto que contiene mucha glucosa, nos pasa como cuando llueve mucho, no tenemos capacidad para absorber toda la glucosa que estamos metiendo. Y entonces utilizaremos la que en ese momento nos haga falta, y una vez que estén llenos los depósitos de glucógeno y en el hígado de glucógeno hepático, ya no tendremos más necesidad de glucosa. Entonces, si tú has comido una noche patatas, una tortilla de patatas y un helado y tal, ya tienes los depósitos de glucosa llenos. Si te levantas ahora y te vas a hacer unas tostadas con mermelada y miel y tal, no tiene ningún sentido. Porque sería como en el jardín, que anoche llovió mucho, que tú te levantaras por la mañana, cogieras la manguera y te pusieras a regar el jardín, que está lleno de agua. No tiene ningún sentido. Primera, porque ese agua no lo va a aprovechar tu jardín, porque ya no tiene más capacidad de tragar agua, y lo que va a hacer es todo lo contrario. Como ya no tiene capacidad, ese agua se va a ir hacia otras zonas, que no había trabado ahí, y ¿qué va a ocurrir? Que va a manchar. A lo mejor se va a la casa del vecino y lo mancha. Pues en nuestro cuerpo pasa igual. Cuando comemos mucho hidrato de carbono, productos que contienen mucha glucosa, vamos a utilizar la que nos haga falta, vamos a almacenar la que tengamos la capacidad de almacenar, y el resto se va a convertir en grasa. Ya no hay más opciones. O sea, no hay más que esas tres opciones. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una carrera muy larga, imaginaos una persona que está haciendo un maratón y se toma un gel de glucosa. Lógicamente lo va a consumir durante esa carrera, porque necesita mucha glucosa, porque está haciendo muchas contracciones musculares, necesita mucha energía. Entonces lo va a gastar. Pero si nos tomamos esa glucosa y no estamos haciendo nada, entonces no nos va a servir de nada. Entonces, como digo, hay tres cosas. O la gasto, como podría ser el corredor. Si yo ahora tomo glucosa, no la gasto porque no estoy haciendo nada. Entonces, si necesito, porque los depósitos, porque ayer, por ejemplo, hice algo de ejercicio o de trabajo y gasté glucosa, yo ahora como, por ejemplo, lo que sea, me como un bocadillo, que el pan tiene mucha glucosa, y me como después un helado, y yo lleno mis depósitos de glucosa. Ya no tiene sentido hasta que yo no los vacíe que los vuelva a llenar. Primera, porque ya no se van a poder volver a llenar, porque una vez que ya los tenemos llenos, nuestro sistema lo que hace es derivarlo por otro camino. Como ya no cabe más, como ya no necesitamos en ese momento más energía, más ATP, lo que hace nuestro organismo es lo deriva por otro camino y lo convierte en grasa. Entonces, vamos a ver si nos queda claro que los hidratos de carbono son importantísimos, pero que tenemos que comerlos siempre en función de nuestra actividad. Y si hemos comido un día ya mucho hidrato y no hemos hecho nada de actividad física o laboral, no hemos gastado energía. Me da igual que sea por trabajo que sea por deporte. Si yo comí anoche hidrato y no he gastado casi energía, no tiene sentido que me levante y coma hidrato, porque ese hidrato no lo voy a utilizar porque tengo llenos los depósitos, y lo único que va a pasar, se va a ir por otro camino, y lo que va a hacer es convertirse en grasa. Entonces, muchas veces el problema de que no podemos adelgazar viene por ahí, porque os levantáis y lo primero que hacéis es tomar hidrato de carbono. Y si el día anterior ya tomaste hidrato de carbono y no tuviste un gasto grande de energía, tienes las reservas llenas. Y entonces ese hidrato que tú comes por la mañana no te va a servir como energía, te va a servir como grasa, porque como está lleno, es lo que hablamos de la lluvia. Si tu jardín está regado ya y tiene exceso de agua, ¿para qué te levantas a echar agua? No tiene ningún sentido. Pues bueno, si eso lo entendéis, es muy fácil gestionar. Entonces, ¿hidrato es fundamental? Sí. ¿Cuánto tengo que comer? Depende de tu actividad.
Si tienes mucha actividad física o laboral, una persona que esté en el campo cavando todo el día necesita mucho. Pero si eres una persona que ya tiene más una edad, que tampoco, y tu actividad física y laboral es poquita, pues entonces con un hidrato que sea además de buena calidad, que venga de los vegetales, como os he dicho, tienes suficiente hidrato. No es necesario, no es que no sea necesario, es que no tiene sentido que te levantes y te tomes tostadas con mantequilla, mermelada o con miel, cuando anoche cenaste una tortilla de patatas o un boque de tortilla de patatas, que es todo con mucho hidrato de carbono, mucha glucosa, y un pastel después, o unas galletas. No tiene sentido porque tienes lleno. Entonces, ¿lo entendéis? Hidrato, muy importante, pero cuando nos haga falta. Si comemos más del que hace falta, se transforma en grasa. Y si no comiéramos hidrato nada, entonces nos faltaría energía y enfermaríamos. Así que todo siempre está en el equilibrio. Espero más o menos que os haya servido. Os voy a decir más vídeos porque hay más cosas. Hay más cosas en torno al hidrato, no solamente cuánta cantidad comemos, sino es en qué momento lo comemos, qué tipo de hidrato estamos comiendo y la carga glucémica o el índice glucémico que tiene ese alimento, que son cosas diferentes, que os haré otro vídeo y os lo explicaré. Para que no se hagan largos, así más o menos es bastante fácil de ver y de entender. ¿Vale? Pero quedaros con eso. Hidrato, importante, pero cuando me haga falta. Si yo ya tengo lleno los depósitos, mi cuerpo no va a utilizar más porque está lleno. Igual que pasaría si tú llenas unos vasos con agua, si le echas más agua se va a derramar, no vas a utilizar más. ¿Vale? Pues venga, creo que como mínimo un poco de explicación sirve. ¿Vale? Os haré otro vídeo a lo mejor a continuación, digamos puntualizando más cosas, para que quede más claro. Venga, muchas gracias y hasta ahora.